Vamos a rodar Star Wars Deserción del Jedi. ¡Vamos para allá, equipo! Desde los 4 años he sido súper fan de Star Wars. Me acuerdo cuando vi la primera película, o sea, el episodio 4, hace más de 10 años. Y a partir de ese momento me enamoré de la franquicia, de todas las películas. Sinceramente creo que desde que tengo uso de razón, desde los 4 o 5 años aproximadamente, es cuando empecé a ver películas de Star Wars y es donde me empecé a enganchar a lo que sería la saga. No empecé viendo las originales, sino las nuevas. Empecé por La amenaza fantasma, después no vi la segunda, vi la tercera y ya ahí me empezó a enganchar y fui viendo ya todas las películas y desde siempre me ha sido una película de wow. Cuando terminé de dirigir Stormwatchers en el año 2015, me di cuenta de que ese no fue mi proyecto de pasión. Quería hacer mucho más, quería meterme en el mundo de Star Wars, mi mundo infantil. Quería desempeñar el papel de un caballero Jedi. Las ganas de empezar este nuevo proyecto básicamente me las ofreció mi compañero Aidan, ya que él había hecho varios proyectos antiguamente, como otros cortos, como Stormwatcher, Yo Soy 8, y la verdad siempre tenía esa espinilla clavada de ostras, ¿y yo por qué no puedo dirigir o incluso interpretar un papel de un cortometraje que pueda salir, por ejemplo, en YouTube? Y con esta nueva película no queríamos incluir personajes ya establecidos, no queríamos incluir a Luke Skywalker, ni a Han Solo, ni a Chewbacca, ni a Darth Vader. Queríamos crear personajes totalmente originales, personajes nuevos, con nuevas formas de pensar, nuevos nombres, aspectos totalmente nuevos. Ambientamos la historia siglos antes del episodio 1, La amenaza fantasma, y tenemos un mundo muy diferente al que conocemos en la trilogía original o en las precuelas. Aprovechamos nuestro ambiente en las Islas Canarias, ya que es un poco desértico y a la vez, como el corto se situaba siglos antes de las precuelas originales, aprovechamos que sería un Tatooine totalmente desértico, pero a la vez con un poco de vegetación, y daríamos una explicación de que con el paso de los años esa misma vegetación sería explotada por los habitantes del mismo planeta. Algunos de los personajes que hemos creado para esta película son Josh Kaydor, interpretado por David Sarabia. Para mi punto de vista es un personaje valiente, con sus principios, y a la vez también es un poco noble, siempre con un tono de seriedad sobre el asunto y un poco protector. Y acabó en Tatooine, aterriza de emergencia en el planeta desértico de Tatooine, y atrapado en este nuevo mundo que no conoce intenta escapar, pero a la vez conoce a muchos personajes, algunos buenos, algunos malos. Por ejemplo, uno de sus compañeros con el que pasa casi toda la película es, por ejemplo, Kane. Hablando del personaje de Kane, es un pirata, un sacador, que básicamente se busca la vida como puede y por cosas de la vida se cruza por el camino a Josh Kaydor y al final se acaban haciendo amigos. Después conozco a Rudan Torrem, un Jedi ya, digamos, exiliado por razones que en el corto se verán, y por lo cual es el que ayuda a vencer junto con Josh y con Kane al villano principal. Un actor con el que tuvimos la fortuna de trabajar, que también nos tocó las pelotas un poco, fue Santiago Mejía, que interpreta el papel del villano de la película, el Barón Storrow, que es el dictador de un pequeño pueblo llamado Mos Suta, y los controla por razones que ya veremos en la película, y secretamente es un Lord Sith llamado Darth Scorpus. Darth Scorpus, maestro. Un señor bastante malvado que quiere acabar con la Orden Jedi y establecer un régimen siniestro en la galaxia. Hubo un personaje que desgraciadamente no entró en el corto,
que se llamaría Moral Loyal, y básicamente no entró porque la armadura que íbamos a utilizar era la de Boba Fett y la verdad que se nos salía un poco del presupuesto. El personaje iba a ser interpretado por Jack Verdera y la verdad que una pena porque, hombre, la armadura estaba guapa y si no es para él, pues hubiera sido para uno de los directores. Pero es lo que digo, el presupuesto se nos salía de las manos. De puta madre. De puta madre. Sí. Vale. Aidan, ¿cómo es? De puta madre. De puta madre. De puta madre. El tema de lo que tardamos en grabar la película fue, bueno, tardó lo suyo, pero sinceramente salió bien. Hay actores que desgraciadamente no pudieron salir por temas de personales y bueno, la película no puedo hablar más sobre ella porque tenéis que ir a verla. Actualmente no sé si estará o no, pero si está tenéis que ir a verla. No sé qué estáis viendo esto porque tenéis que ir a verla. Ahora, ya. Hemos acabado la detención del Jedi. Y que la fuerza os acompañe.